Bueno, me he propuesto esta mañana ser breve, trataré de lograrlo. Hemos recibido mucha palabra estos días, casi sería como recargar más de lo que ya, ¿no? Demasiado ya. Hemos recibido palabra buena y refrescante, ¿no? Así que yo no quiero recargar, solamente algunos pensamientos que nos pueden ser útiles y que de alguna manera están en cierta armonía con lo que escuchamos estos días de Jorge. El título de lo que quiero compartir es El poder de una buena conversación. El poder casi transformador que puede tener una buena conversación. ¿Somos afectados en una conversación? ¿Sí o no? Claro que sí. Si la conversación es buena, si el interlocutor es inteligente, si sabe interpretar lo que el corazón está hablando, claro que una conversación puede tener un efecto transformador. Yo quiero leer una conversación. La verdad que esta semana estuve investigando las conversaciones del Señor Jesucristo en los Evangelios. No sé si alguna vez lo hicieron. Alguna vez Hugo lo hizo eso. Y me he preguntado, ¿cómo era la vida social del Señor Jesús? Pregunto, ¿tenía vida social el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿O era un místico que vivía aislado de la gente en un monasterio, orando y meditando? ¿O estaba en medio de la sociedad, interactuando con los hombres? Entonces me puse a ver un poquito cómo era la vida social de Jesús y me gustó, rescaté de alguna de esas conversaciones, rescaté una de ellas y la voy a leer en una versión un poquito más actual, la nueva versión, New Living Translator, ¿cómo es? Nueva traducción viviente. Sí, así que ustedes si quieren, está en Juan capítulo 4, la pueden seguir en Reina Valera. Voy a leer toda la conversación. 4, versículo 1. Por favor, prestemos atención a las palabras que se hablaron. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Y en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea llamada Sicar, cerca del campo que Jesús le dio a su hijo José. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana para sacar agua y le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Y la mujer se sorprendió, ya que judíos rechazan los tratos con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo samaritana y mujer. ¿Cómo me pide agua? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando,
tú me pedirías y yo te daría agua viva. Pero Señor, si usted no tiene ni un balde ni una soga, ¿se dan cuenta que es una conversación muy, muy doméstica? Y este pozo es profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿quién se cree que es usted? ¿Usted es mayor que Jacob, que nos dio este pozo? ¿Puede usted ofrecer mejor calidad de agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba cualquiera que beba de este agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y ella dijo, no tengo esposo. Es cierto, no tienes esposo. Porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que vives ahora. Te felicito, dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, me parece que eres profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Ella sale para otro lado, ¿no? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le dijo, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adorar. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca personas que le adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Él le dijo, mujer, yo soy el Mesías. Qué conversación, ¿eh? Qué conversación. Jesús estaba solo en ese lugar. Pero Juan luego relata la charla. Ahora, cuando vos llegás a tu casa y tu esposa te pregunta, Claudito, ¿cómo te fue hoy? Uno hace una especie de relato acotado, sintético, de las cosas más importantes, salvo algunos que te dan el relato extendido. ¿Conocen a alguien así? Y uno dice, por favor, la versión corta. Pero generalmente cuando describimos una conversación que tenemos, damos el relato corto, los puntos más salientes, lo importante de lo que se dijo. Y estoy seguro que cuando Juan le preguntó a Jesús, ¿de qué hablabas? Jesús le dio el relato corto. Quizás si hubiese sido una mujer, le hubiese dado el relato largo. Así que queremos suponer que esa conversación fue mucho más extensa. Hubo ahí un intercambio con esta mujer. Es interesante porque los que han estudiado el tema dicen que el pozo del que se habla no está cerca de 1 kilómetro de la ciudad que tiene pozo.
La ciudad de Sicar tenía pozo, pero esta mujer se iba caminando 1 kilómetro para sacar agua. Y algunos sugieren que quizá, como esta mujer, ¿cuántos maridos había tenido? ¿Cuántos concubinos había tenido? 5 más el actual. O sea, se ve que era una mujer con una vida un poquito desordenada, y en una sociedad mucho más homogénea moralmente, quizá no era tan bien mirada. Y el pozo era un lugar muy concurrido. Y cuando va al pozo se encuentra con Jesús. Y él entabla una conversación. Juan tiene que aclararnos algo que yo, la verdad que vos me decís a mí, judíos, samaritanos, y Juan tiene que aclarar en el Evangelio que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Hoy es el clásico. Leprosos y canallas no se llevan muy bien entre sí. Pero acá había un problema étnico, problema más profundo. Y ni se tratan, ni se hablan. Se miran con recelo y parece que entre hombre y mujer tampoco había mucha interacción. Y ella lo mira y le dice, ¿cómo si vos sos judío? ¿Y por qué me hablas? Soy samaritana. Y sos hombre encima. Pero Jesús pasa por encima de esas barreras étnicas y culturales y comienza esta conversación que la cala tan a fondo. Hay conversaciones donde los corazones no se tocan, donde ni siquiera los pensamientos se tocan. Pero esta fue una conversación donde el Señor la caló. Y se volvió, acuérdense que luego se volvió a la casa y le dijo a la familia, me parece que encontré al Mesías. Fíjate la impresión que le causó. Y luego Jesús fue recibido en Samaria y muchos se convirtieron. Quizá vio un hombre con una actitud amable, amabilidad. Un hombre distinto a otros hombres, con una mirada limpia, con una actitud no avasallante, una actitud no sexual. Y ella se prestó a seguir en el hilo del diálogo. No había en él una actitud condenatoria ni aires de superioridad. Sencillamente se acercó a una mujer con un corazón atribulado. Se acercó con una actitud de empatía. ¿Qué es la empatía? Se usa mucho esa palabra. Empatía no es lo mismo que simpatía. Alguien simpático es alguien alegre, anda diciendo chistes por la vida. Pero el que tiene empatía conecta con el otro, porque la definición de empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite ver cosas desde la perspectiva en que el otro las está viviendo. Es una hermosa palabra que está muy cerca del mandato de reír con el que ríe y llorar con el que... Eso es empatía en términos bíblicos. Ponerte en los zapatos del otro. Eso es empatía. Y solo podemos conectar cuando conversamos con alguien y tratamos de estar en los zapatos del otro, dentro de las limitaciones que tenemos los seres humanos. Cuando te sentás en el colectivo para ir al trabajo, hay una persona sentada al lado tuyo.
qué estará viviendo? Cuando estás en una cola en un supermercado, hay una cajera, un cajero. ¿Y qué estará viviendo? Y ustedes saben que los seres humanos vamos caminando por la vida casi siempre conviviendo con situaciones difíciles, con dolores dentro del corazón, con problemas no resueltos, con necesidades, con conflicto, con traumas. Con traumas. Traumas de una pérdida, traumas de dolores de la infancia, traumas de relaciones rotas, traumas de sueños rotos. Y ahí vamos los seres humanos caminando por la vida tratando de defendernos lo mejor que podemos. Pero estas cosas no se dicen mucho. ¿O sí? No se le cuentan a cualquiera. En las interacciones sociales, generalmente, los diálogos son superficiales. Se hablan cosas que están dentro de los protocolos de lo que se puede decir, un poquito del tiempo, un poquito de política. ¿Hoy de qué se habla? Del clásico, del dólar, de la política, de la inflación, de la sequía. ¿De qué más? De que no llueve, de que la plata no alcanza, de que quiero cambiar de trabajo. Esas conversaciones están socialmente aceptadas. Conversaciones triviales, superficiales, que no tocan el corazón y a veces ni siquiera remueven el pensamiento. Nadie en una charla te pregunta: che, Claudio, ¿cuánta plata tenés ahorrada en el banco? ¿Tenés dólares abajo del colchón? ¿Te bañaste hoy? ¿Cómo te haces y no te bañás? ¿Cómo te trata tu suegra? Eso a veces se pregunta, ¿no? ¿Tratas bien a tu esposa? ¿Tus hijos te respetan? ¿Estás pasando algún sufrimiento? ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando tribulaciones? Esas preguntas no se hacen. Todo corre en un nivel de superficialidad. Y si en el intercambio surge algo incómodo, ¿el otro qué hace? Te baja la persiana y trata de zafarse lo más rápidamente. Si estás hablando con el de adelante en la cola y la conversación se pone incómoda, te das vuelta y empezás a hablar con el que está atrás. O te escabullís lo más rápido posible. Para complicar más el cuadro social, tenemos que decir que con la aparición del celular, la gente está ahora más desconectada. Ahora, yo digo, ¿cuántas conversaciones tenemos diariamente abiertas en el celular? ¿En cuántos grupos estás? Está el grupo de la familia, o de las dos familias, la familia paterna, la familia materna. Algunos se ríen, sí, es así. De los compañeros de trabajo, de la escuela de los chicos, del grupo yo estoy hasta en el grupo de la escuela primaria me metieron. Lo tengo silenciado y me da vergüenza salir. Estoy en el grupo, algunos grupos de algunos trabajos donde estuve. No sé cómo me engancharon el número. Y ahí escriben, y tengo los discípulos, y tengo a mi hermana, y tengo un universo de conversaciones abiertas diariamente.
Y ustedes saben que eso necesita cierta destreza. ¿Necesita destreza? A este lo miro, después le contesto. A este le pongo un emoticón. A este le grabo un audio. ¿No? O sea, estamos muy conectados y estuve hablando un tema similar a este en un grupo de jóvenes y yo pregunté, ¿ustedes cuando están en una cola, qué hacen? ¿Y ustedes qué hacen? Y la verdad que en un arranque de sinceridad brutal, varios de ellos me dijeron, yo estoy mirando el celular. Y estoy ahí 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, ¿qué está haciendo? Mirando el celular, desconectado del resto del universo. Los medios digitales han atrofiado las capacidades sociales. ¿Están de acuerdo conmigo? Los medios digitales han atrofiado las capacidades sociales, mucho más en la gente joven. Por lo que somos más viejos, nos hemos acostumbrado en la vida a interactuar con otros, a sostener una conversación, el hilo de una conversación, a sostener la mirada. ¿Ustedes no se dan cuenta que a veces hablas con jóvenes, no te sostienen la mirada? Y parece que están con hormigas que quieren que sea corta. Ahora, ahí, viste los dedos biónicos. Está una tremenda destreza virtual, miserable capacidad social. Cuidado, por favor. Cuidado. Porque si se atrofian nuestras capacidades sociales, vamos a terminar de una u otra manera en el aislamiento. Y los cristianos no nos podemos permitir eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Puse una frase acá. Parece que el desarrollo de la destreza virtual es directamente proporcional a la pérdida de la destreza social. Cuanto más activo estás en las redes, menos activos estás en las relaciones. Y me volví a preguntar de nuevo, ¿no? En medio de esta realidad que nos rodea, donde vivimos aglomerados en las ciudades, pero con un gran sentimiento de soledad y de aislamiento. ¿Cómo era la vida social de Jesús? Charlando con mi hija menor, que se entusiasmó con la serie The Chosen. ¿La vieron? Está buena, ¿eh? Yo la vi, primero me puse un poco incómodo, porque me pintaron un Jesús demasiado humano. ¿A cuánto les pasó eso? Se ríe, hace chistes, hasta a veces medio como guiña un ojo y está ahí, hay como una complicidad con los 12 y nos hace ver una dimensión de Jesús. Ese es el mío, perdón. Hablando de celular. No sé ni qué es esto. Apágamelo, por favor. Ahí está. Esa es la alarma para que predique corto. Lo apago. Socorro. Tengo que cambiar de tema ahora. ¿Qué estaba? ¿En dónde estaba? Jesús, ¿tendría celular? Bueno, estoy seguro que sí, que Pablo lo tendría. Y que estaría mandando versículos, mensajes, preguntas, porque los medios de comunicación son muy importantes para la vida de la iglesia. Claro que lo son. Pero bueno,
¿Cómo era la vida del Hijo de Dios? Claro que él estaba muy activo, conversando con su entorno, interactuando con las personas, involucrándose. Permítanme leer algunos textos. Seleccioné solo algunos. Uno está en Lucas 7, 31 al 35. Jesús dice: ¿a qué compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come, bebe y decís: este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y acá nos está hablando un poquito de la vida social del Señor. Se ganó un mote. ¿Cuál era el mote? No sé si borrachín, pero mala junta. Se fue a la esquina y había cerveza. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Qué hizo? Se quedó ahí y tomó cerveza, tomó vino, comió con ellos. Imagínate, te metes en una reunión y están tomando y están fumando a veces. Y alguien pasó y lo vio a Jesús ahí con los pecadores, teniendo vida social con ellos, acercándose, entablando conversaciones, y le pusieron un mote. ¿Cuál era el mote? Este anda de mala junta. Hombre comilón. Bueno, malintencionado. Pero la verdad que están diciendo verdad. Andaba cerca de personas que no eran lo más prolijito de la época. Después termina diciendo: más la sabiduría es justificada por sus hijos. Había quien entendía lo que Jesús estaba haciendo. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Anda por ahí dando vuelta un audio sobre el publicano y el fariseo de Debbie Posson, lo recomiendo, ¿no? Publicano era lo peorcito de la época, lo peorcito de la época. Un país sojuzgado por el Imperio Romano, había que recaudar impuestos y en lugar de poner a romanos, ¿qué hicieron? Reclutaron a algunos judíos para que, dice, mira, vos recaudá, y si recaudás algo de más, quédatelo. Así que seguramente estos hombres que eran unos vendepatria se quedaban con los vueltos. Mala fama. Pero Jesús, ¿con quién andaba? Charlando con los publicanos y con los pecadores. Lucas 7. Uno de los fariseos, este relato, quizá es uno de los relatos, una de las escenas más inspiradoras de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, cuando cierta mujer de mala vida, nueva traducción viviente, cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad, se enteró que Jesús estaba comiendo allí. Y llegó un hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Y no cesaba de besarle los pies y de ponerle perfume. Cuando vino el fariseo, el hombre moral,
que lo había invitado, vio esto y dijo para sí mismo, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, que es una mujer de mala vida. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo, le respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una, 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambos y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien más deuda se le perdonó. Correcto. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer arrodillada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme los pies, pero ella me lavó con sus lágrimas y la secó con sus cabellos. No me saludaste con un beso, como era costumbre entre los fariseos, pero ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Y te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados porque ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces le dijo a la mujer, mujer, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes ven la escena? El hombre correcto, moralmente ordenado, no podía soportar que una mujer de mala vida tuviera contacto con Jesús. ¿Cómo era la vida social del Hijo de Dios? Y acá hay unos pequeños esbozos de cómo Jesús se movió entre los hombres y cómo tuvo misericordia. Qué contraste entre los religiosos de la época, con una actitud agria, rígida, distante, legalista. Si no haces lo que a mí me parece, te miro de lejos. Y ahora me pregunto, ¿cómo debería ser mi vida social? ¿Cómo debería ser tu vida social? ¿Hablas con la gente? ¿Qué hablas con la gente? Pregúntatelo. ¿Cuáles son los contenidos de nuestras conversaciones? ¿Entablamos contacto? ¿Tenemos empatía? ¿Nos interesamos? Y en medio de esas conversaciones tratamos de volcar ese contenido precioso que es el Evangelio que salva, que es el nombre de Cristo, que es la obra gloriosa y transformadora de la cruz. ¿O seguimos la corriente de este siglo hablando banalidades, superficialidades y muchas veces tonterías? Ustedes saben que tenemos una tarea, escuchamos estos días magistralmente, ¿no? Se nos habló de orar, de creer, de orar y predicar. Creer, orar, predicar. Sencilla tarea. Escuchamos hace tanto tiempo sobre la ley de la siembra y de la riega. Si nadie siembra, no hay cosecha. Y yo digo, hay una evangelización que es programada. Nos encontramos tal día y tal hora en una plaza y predicamos a la gente. Pero la realidad es que hay una evangelización que debería ser la cotidiana, normal, no programada, sino fruto de nuestras interacciones sociales durante la semana. Aquel entorno de gente con la que estamos
con las que interactuamos normalmente. Esto no va a pasar, si pasás gran parte del día con los ojos pegados en el celular. O mirando 45 veces el diario a ver si el dólar subió o bajó. No va a pasar. Pero si tenemos la capacidad de tener una actitud de empatía, de cercanía y de diálogo, yo te garantizo que la oportunidad para dar este contenido precioso va a aparecer. Va a aparecer. Tuve un viaje hace poco, estaba haciendo la cola en el aeropuerto, tenía que hacer el check-in y faltaba mucho y se me había cortado la luz la noche anterior, en mi casa no había dormido. Así que estaba en la cola, lo único que quería, ¿sabe qué era? Ir a tirarme a algún sillón ahí en Aeroparque, tirarme a algún sillón para tratar de reponer un poco de sueño. Y se empezó a amontonar la gente. Y la gente cuando se amontona, ¿qué hace? Charla. Y se empezó a hacer la ruda y empezaron a hablar todo. Y sentí una voz interior que me dijo, ¿qué me dijo? ¿No le vas a predicar? Yo estaba sin dormir, créeme que no tenía ganas. Claro, y seguía la conversación y por ahí alguno decía gracias a Dios o decía alguna y me quedaba la pelota picando en el área y yo me quedaba mirando cómo la pelota picaba. Señor, me siento mal, no dormí. Llegó un momento y dije, no puede ser, soy pastor. Así que bueno, pasé por arriba, compartí el Evangelio, una de las mujeres se interesó, ahí intercambiamos teléfonos y se abrió la cola, hicimos el check-in y me fui con una conciencia tranquila. Por supuesto, cuando te pones a conversar es casi inevitable predicar. Casi inevitable. En algún momento la pelota queda picando para que la patees. Estábamos con Dardo hace un tiempito atrás en un bar y vieron que hay muchas mozas casi en todos los bares. Los mozos fueron reemplazando por las mozas. A mí no me gustan, porque generalmente las mozas no son muy bien tratadas. Yo a veces veo cómo es. Algunos se hacen lindo, el otro la... Entonces nos pusimos a hablar. ¿Cómo se llamaba, Dardo? No me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Te va bien? ¿Y te tratan bien? Y no, en general, más o menos. ¿Te dan propina? Y un poco. Y ahí estábamos y en un momento le digo, mira, no te ofendas, te quiero decir algo. Dios te está buscando. Y la chica se congeló y empezó a llorar y quedamos los dos con Dardo mirándola así como diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué te pasa? Y nos dijo, estoy muy sola. Soy de Tostado, del norte de Santa Fe. Vinimos con mi hermano, él se volvió y yo quedé acá. Estoy sola. Y yo me tomé el atrevimiento. ¿Me darías tu teléfono? Nadie te da el teléfono. Sí, nos dio el teléfono, cambiamos los teléfonos. Solamente por entablar una conversación. El viernes fui a ponerle aire a las ruedas del auto, que no lo hago nunca, están siempre desinfladas las ruedas. Mi esposa me reta y me da el mandamiento. Andá a medir la presión de la rueda. Soy bastante vago con eso. Así que mientras llego, vieron que hay cola, había una chica jovencita ahí. No sabía cómo ponerla, una chica jovencita con su mamá. Ponía la manguera, se le salía. Bueno, digo, ¿te puedo ayudar? ¿Viste? Bueno, le inflé la... ¿Cuántas libras querés? Tiqui, tiqui, tiqui. A ver, bueno, gracias. Y la mamá me dice, gracias, Dios te bendiga.
Ay, ¿por qué me decís eso? Le digo, qué lindo lo que me decís. ¿Sos cristiana? No. ¿Y por qué me decís Dios te bendiga? Y te digo, Dios te bendiga. Ahí que me la dejó. ¿Cómo me la dejó? Me la dejó picando sin arquero. Bueno, che, importante, y hablamos, y después, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos crees? Sí, yo creo en Dios, sí. Y ahí se armó un ratito la charla y... ¿Viste? Cuestión a veces de estar atento, de ser gentil, de tener empatía, de estar interesado en la gente. Ay, 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 ¿ustedes saben que la gente no tiene con quién charlar? Me enteré hace poco que la cadena Jumbo, en Holanda, inauguró lo que llaman la línea de cajas lentas. Acá nosotros tenemos la caja rápida. ¿Vos dónde vas? A la rápida. Pero pusieron una línea de cajas lentas. ¿Por qué? ¿Saben para qué? Para que la gente tenga con quién charlar. Se llama cajas habladoras. Salió esto en Clarín. Y estaba la foto de una persona mayor charlando con un cajero, sonriéndole al cajero y dice, flaco, tiene que poner una persona con mucha destreza social ahí, ¿no? Digo, qué bárbaro. ¿Cómo estarán algunos que no tienen con quién charlar? Charlan con el cajero del supermercado. ¿Cuántas peluqueras hay acá? A ver. Peluqueros. Peluqueros hay varios más, ¿no? Allá está Ariel. ¿Y la gente qué hace en la peluquería, Ariel? Habla. Y Ariel muy piola, este hombre muy piola. Había puesto 3, ¿no? 3 signos de pregunta, entonces cuando la persona ponía la cabeza así para que se la lave, miraba los 3 signos de pregunta y la persona, ¿qué hacía? Preguntaba. Y Ariel respondía. ¡Qué piola! Claro, cuando entablar una conversación, la gente no tiene con quién hablar. Cada vez los seres humanos están aislados. A veces no hay ni con quién hablar dentro de la misma familia. No hay lugar donde el corazón se abra. No hay empatía, no hay comprensión, no hay consuelo. Así estamos viviendo. Por eso somos llamados a sembrar y a regar lo que brota. Como parte de nuestro amor al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? ¿No te hiciste esa pregunta? Ese mandamiento que está presente tan vivamente a lo largo de las Escrituras. Ama a tu prójimo. Y yo digo, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿Qué hago? ¿Le voy dando besos a todos los que se me cruzan? ¿En qué consiste amar al prójimo? Bueno, lo primero es tener interés por las personas. Tener una actitud de servicio. Dar una escucha atenta, inteligente y activa. ¿Hablas con alguien? Dale una escucha inteligente, atenta, activa. ¿Se acuerdan cuando estaba leyendo el relato, creo que fue Eliseo, que vio el rostro del que iba a ser rey de Siria? Le vio el rostro y cuando le vio el rostro, algo le vino y le profetizó. Y le dijo, ta. Y yo digo, cuando estoy delante de la gente y estoy mirando el rostro, me estoy preguntando, ¿Dios tiene algo para decirle a esta persona? ¿Yo puedo dejarle algo chiquitito, aunque sea, sembrado en el corazón?
Hay un contenido que tenemos que transmitir y hay un espíritu con que se transmite ese contenido. Una invitación a seguir la charla. Mira tu teléfono. Y dar el regalo de la compasión. La compasión es un regalo. No podemos dar mucho a veces. En medio de una sociedad que se desangra de necesidades. No podemos dar mucho. Pero todos podemos dar el regalo de la compasión. El regalo de mirar a los ojos. De tener una actitud solícita. Y de saber que tenemos ahí algo que queremos transmitir. Que puede salvar, transformar, bendecir. Y voy a contar, termino con el testimonio, un testimonio. Yo me convertí a los 20 años, pero bueno, toda la adolescencia no la viví muy ordenadamente. Me iba de mochilero todos los años, ¿no? Antes vos hacías dedo y te llevaban, ahora no sé si alguien te levanta en la ruta, ¿no? Y me acuerdo que nos habíamos ido con un amigo a Mar del Plata. Yo tenía 16 años. Y cuando volvíamos nos equivocamos de camino, no sé qué ruta agarramos en vez de agarrar la que te trae, agarramos la 41 y estuvimos 2 días en la ruta haciendo dedo. 2 días. Ya nos peleábamos, discutíamos, ya estábamos locos, nerviosos. Viste, nos poníamos así y venía un auto allá a lo lejos. Y a los 45 minutos pasaba, claro, nos equivocamos de ruta. Y me levantó un sacerdote. Yo estaba, te digo, creo que fue el momento más sombrío de mi vida. Estaba más loco que una cabra. Pelo largo. Hacía varios días que no me bañaba. La actitud, viste, del adolescente. Así que, claro, venía en un Citroën, un 12B. Nos levantó a mí y a mi amigo. Yo me senté adelante, al lado de él. Él estaba con su atuendo clerical y tenía ahí arriba tenía una Biblia y tenía un montón de libros cristianos ahí. Y este hombre empezó a hablar conmigo. No me predicó, pero se interesó en mí. Me dijo, ¿de dónde son? ¿Qué tal? Me trató con amabilidad. Nos llevó unos 20 kilómetros, nos bajó. Yo les garantizo que yo me bajé de ese auto bajo convicción de pecado. Me bajé del auto y yo pensé, no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Solamente por alguien que estaba representando a Dios y que tuvo una actitud compasiva hacia mí. Y como nos enseñó Jorge ayer, uno dice la palabra. ¿Quién da convicción? ¿Para qué vino el Espíritu? ¿Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Entonces a veces, ¿cuánto se logra con una conversación? ¿Cuánto poder, hay un poder transformador en una buena conversación? Inteligente, empática, compasiva. Y ver si en medio de esa interacción podemos poner esta preciosa semilla del Evangelio que nos ha transformado. Así que salí en tu semana, salí para conversar. Relacionate. Charlá. Charlá con el mozo del bar, charlá con el que está en la cola, charlá con el verdulero, charlá con el compañero de trabajo, charlá. Charlá y tener una charla inteligente. Dejemos de hablar pavadas, superficialidades, vanidades. Y orientemos la charla hacia otro lado, que las oportunidades no van a faltar. Demos el regalo de la compasión, porque así es nuestro Padre.
Un Padre que tiene empatía, que ama, que está interesado. Y me tiene a mí, te tiene a vos como representantes de la compasión que hay en su corazón. Amén. Pongámonos de pie.